Hoy en Cara a Cara analizamos el ejercicio que has hecho, gobernador, con Augusto Chacón, y está con nosotros también Gonzalo Sánchez, que se incorpora en unos minutos. También platicamos sobre el asunto Luis Carlos Vega Pámanes y los temas de agenda local en este miércoles. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 5 minutos. El WhatsApp está abierto y a tu disposición, 33 18 80 76 41, para que nos escribas, nos des tu opinión, tus comentarios sobre los 9 años de inhabilitación a Luis Carlos Vega Pámanes. Ayer el Congreso se convirtió, como está dentro de sus facultades, en tribunal político para juzgar el caso de Luis Carlos Vega Pámanes. Te recuerdo, Luis Carlos Vega Pámanes cometió 2 actos que son gravísimos, sobre todo si eres abogado y si quieres ser la cabeza de un poder. El primero, en 1984, fue detenido por robar un automóvil, matar a una persona y resistirse a una captura por parte de la policía. Y el 29 de julio de 2016, siendo presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que es una de las cabezas, uno de los poderes de este estado, al igual que el poder ejecutivo, que es el gobernador, el poder legislativo, que es el Congreso, el poder judicial en este caso, le llamó a Salvador Caro, que en este momento es el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. En ese momento Salvador Caro era comisario de Guadalajara, el encargado de la policía de Guadalajara, para pedirle que soltara a 2 presuntos delincuentes que habían sido detenidos con armas largas. Augusto Chacón, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto estar aquí, buenos días a todas, a todos. ¿Te sabe a poco lo de los 9 años de inhabilitación? Me sabe a poco, pero podríamos decir que fue casi salomónica, salvo que en este caso el juez decidió sí partir al niño en 2 y darle una parte a cada una de las madres. A nosotros nos entrega el remedio de justicia y ellos se quedan con los acuerdos políticos habituales, y el niño quedó partido en 2. Era una gran oportunidad para el Congreso para elegirse en verdad en un juez que diera cuenta de lo que sucedió. Además de lo que ya citaste, pues está todo el tránsito de alguien que llegó ilegítimamente a un puesto, y qué sucede con esos actos, esa reflexión, con los actos que él validó, que él firmó, que él autorizó, con el presupuesto que ejerció. Esa ilegitimidad porque no revisaron los antecedentes penales. No digo esta legislatura, la legislatura que le tocó. Que el Congreso como institución. A final de cuentas, digo, 9 años luce como un castigo a final de cuentas, pero no acorde a la dimensión de lo que sucedió. Lo dijiste muy bien, fueron cosas graves, que a todo el mundo se le fue, que eran tiempos en los que esos acuerdos eran habituales, que la búsqueda de antecedentes era mínima, sino ridícula, y bueno, ahora lo inhabilita 9 años, la propuesta era 13, y creo que esta dimensión que tenía el asunto ameritaba que el Congreso no hiciera rebajas. Entiendo que había que negociar y que seguramente negociaron, pero era no partir al niño en 2. A final de cuentas, Salomón que tenemos despachando en la Avenida Hidalgo dijo, ahí está, que las 2 madres se queden contentas y cada una con su mitad del niño. Sí, porque 9 años para una persona como Luis Carlos Vega se puede dedicar al litigio privado y con las relaciones que tiene y volver en 9 años sin ningún problema después de haber cometido las cosas que cometió y volver a tomar cargos públicos, poder volver a estar en el poder judicial. Yo veo varias cosas graves de este hecho, más allá de, no sé si aplaudir, pero de tomar en cuenta que sí es cierto que hubo un castigo y qué bueno que hay un castigo. Al Congreso no le toca meter a la cárcel a Luis Carlos Vega, lo que le toca es emprender un juicio político, y el juicio político siempre tiene que ver con inhabilitación de cargos. Es sobre todo una valoración política
por eso cuando me dicen es que no estaba sustentado jurídicamente los 13 años, pues es que en realidad el Congreso no sustenta jurídicamente, eso lo hacen los abogados, lo hacen los fiscales y lo hace el juez. En realidad lo que determina el Congreso es años de inhabilitación por responsabilidad política, es decir, por haber traicionado de alguna forma la confianza de los ciudadanos. Uno, si lo que se acordó en comisiones, Augusto, eran 13 años, todas las fuerzas políticas están en la comisión de responsabilidades. Entonces, ¿por qué después cuando llega al pleno el dictamen para votar de 13 años, por qué dicen que no tiene consistencia jurídica y que hay que rebajarlo a 9 años? Primero, no me queda claro cómo llegaron a la cifra de 13 años y platiqué con la presidenta el viernes pasado. Pueden ser 13, 20, 25, 28, 40, es tan opaco el proceso que es difícil saber. Y después tampoco entiendo bien, siguiendo el debate ahí en el Congreso, por qué lo bajan a 9. Es decir, creo que más allá de los años, hay muchísima discrecionalidad todavía en este tipo de definiciones. Pues la discrecionalidad que quedó en evidencia al hacer esa rebaja, al poner en oferta. ¿Por qué no rebajaron 7 más? ¿O por qué no subieron 4? Es decir, claro, ¿no? Claro. Y el asunto es que corrió en la opinión pública 13 años. Parecía ya firme. Parecía en firme y no era, no correspondía, porque había muchas cosas alrededor que hacer a la dimensión del suceso. Pero bueno, 13 años y ya estábamos satisfechos, como dices tú, había un acuerdo y de pronto aparece esta rebaja y entonces vuelve esa sensación de somos nada más comparsas de un juego que no vemos, que no nos cuentan, en el que no importamos. Y otro de fondo del Congreso. Si lo que hacen las comisiones no tiene solidez y al final el Pleno lo va a descartar porque lo que dice es que no tiene sustento lo que hacen las comisiones, pues entonces ¿para qué sirven las comisiones, Augusto? Claro. Y lo que dicen todos los especialistas en Poder Legislativo es que el trabajo importante de un Congreso se hace en las comisiones, porque es el trabajo técnico, es donde están los asesores, los grupos donde de se trabajo, debate. donde se debate y donde se llega a un dictamen final para que después eso se pueda votar en el. Pero entonces preocupa todavía más que tenemos un Congreso en donde las comisiones no funcionan. Así es, que el Pleno les puede enmendar la página y no sucede nada. Curiosamente, estas enmiendas siempre van a la baja de las expectativas de la sociedad. Nunca nos sorprenden. Nunca. Yendo al alza, ¿no? Exactamente. Siempre son a la baja. Lástima, no se trata de ensañarse con el árbol caído, o sea, leña del árbol caído. Habría que averiguar si alguna vez fue árbol, pero con las explicaciones sí. Pero sí necesitábamos que al menos esos 13 que ya habían corrido como posibilidad de sentencia se mantuvieran firmes y que el Pleno validara el trabajo en comisiones y se mandara una señal de que la simulación no sería tanta, no se fue a fondo en los asuntos que ya mencionaste, pero a final de cuentas había ya un acuerdo y no lucía mal. Esa rebaja me parece que queda como una espina en el costado. Lo que cuentan quien está presente haciendo trabajo de reportero en el Congreso es que el PRI pidió la rebaja primero a través del diputado Hugo René Ruiz Esparza de 13 a 9 años por estos argumentos jurídicos que yo todavía no los conozco, los argumentos jurídicos y los hemos pedido directamente a la persona que hizo la interpelación. Y en el caso, Augusto, de Movimiento Ciudadano, lo que dicen es que era eso o nada. Es decir, que lo que estaba amenazando el PRI es que si no se acordaban los 9 años, que entonces no votaban y necesitaban la mayoría de priistas, lo necesitaban para poder votar el dictamen de 9 años. Sigue siendo pues interpretaciones más sí, de lo que piensa cada uno, ¿no? Sí, y son si de el PRI esas... votó a favor en la Comisión de Responsabilidades y MC también votó a favor en la Comisión de Responsabilidades y después llegan al Pleno y dicen es que esto no tiene sustento, sí me parece que es como una tomadura de pelo. Escuchamos lo que nos dijo la diputada Pilar Pérez Chavira el viernes pasado, presidenta de la Comisión de Responsabilidades. Que cuando hay varias denuncias habrán de analizarse para que pueda salir un dictamen concluyente. En el caso, parte de lo que se ha analizado es precisamente el 10 años de inhabilitación como tal, más el tema precisamente de tener 3 por lo menos conductas antijurídicas que han sido señaladas y que tú lo advertiste muy bien desde el principio, el hecho de una concesión al estacionamiento de la ciudad judicial que rebasa sus atribuciones. Okay. O sea, excedió sus facultades. Exactamente, esa es una de las conductas antijurídicas. La otra es precisamente la de la famosa llamada, en el que si bien son 5 las personas que se expresan como
denuncia de juicio político, pues es una sola conducta, y la otra, la cuestión de la inelegibilidad y el mentir para poder conseguir el cargo. Entonces, de esta manera se concluye que habrían de ser 13 años de inhabilitación. Quiero decirte que hasta en tanto no queden firme, yo no puedo ventilar lo que está dentro del juicio. Pero ¿sí? Es público, ¿no? Pero ciertamente hasta que estén firme, que sería el próximo martes, podrá ser hasta ese momento podemos acceder a la investigación. Es conocido, por supuesto, por quienes están teniendo que ser parte de este juicio político, ¿verdad? Que son la Comisión de Responsabilidades. Entonces me dices que esto en este momento no es información pública. No es información pública. Ya está, ahora sí, a disposición, Augusto, el expediente de Luis Carlos Vega Pámanes. Que lo que te platican es que más que un expediente muy elaborado, pues son recortes de periódicos con la seriedad que de pronto ponen nuestros diputados para iniciar este tipo de investigaciones. Eso es será lo jurídico versus lo antijurídico. Lo antijurídico que casi siempre en el lenguaje de los mortales es lo ilegal. Exactamente. ¿No? Así le puedes decir un tránsito cuando te multas. Sí. O no, una conducta antijurídica, policía. Sí, sí. Nada más eso. Sí, bueno, esperemos ahora que la Fiscalía actúe sobre este caso. No lo puede hacer de oficio por el tipo de delitos que se le acusan. No hay ninguna denuncia. Entonces esta idea de los diputados, de nosotros ya cumplimos nuestra labor inhabilitando, pero esperamos que ahora la Fiscalía comience pues en el momento en que haya una denuncia. Si no, no puede hacer nada la Fiscalía. Todo combate a la corrupción, todo señalamiento termina en esa pared infranqueable, altísima, que nadie puede ir más allá, que es mencionar a la Fiscalía. Yo ya cumplí, yo ya puse la denuncia, ahora volteen a ver a la Fiscalía. Me parece que el Congreso tiene una gran oportunidad para mandar un mensaje muy contundente y la dejaron pasar. Y que lo expliquen. Con los Yo creo que la rendición de cuentas claro. en el Poder Legislativo es muy importante. Si bajaste la condena de 13 a 9 años de inhabilitación, explica por qué. Claro. ¿Por qué? Así, contundentemente. Y ya la sociedad determinará si tus razones son válidas o no. Así es, eso es lo que sigue. Bueno, mañana con 16 minutos, al regreso hablamos sobre el ejercicio que hace Jalisco, como vamos, que has hecho gobernador. Bueno, mañana con 19 minutos. La semana pasada, el jueves, Jalisco, como vamos, presentó una entrega más de este ejercicio denominado ¿Qué has hecho, gobernador?, que lo que busca es analizar los avances y retrocesos de la administración de Aristóteles Sandoval. Y para analizar lo que nos deja esa investigación, ese estudio, hablamos a Gonzalo Sánchez, que es vocero del gobierno del estado. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique, qué gusto estar aquí. Augusto, buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Y Augusto Chacón, que sigue con nosotros, que también nos ayudó a analizar el caso Vega Pámanes. Augusto, algunos datos interesantes que nos arroja esta investigación. Nosotros tomamos el Plan Estatal de Desarrollo y en función de eso y de lo que reporta el gobernador cada año, vamos midiendo los avances, los estancamientos o, en algunos casos, los regresos en cuanto a la línea base, es decir, el momento en que el gobernador tomó posesión y dio las cifras con las que encontró la administración. Ahí es el punto de arranque. Es el punto de arranque. Y eso es lo que medimos. Por supuesto, en los que más avanzaron fueron los de economía, ¿no? 29% de sus indicadores es el que más avanzó. Curiosamente, 29% de los indicadores tuvieron avances positivos con relación fueron a los que más avanzaron. Entonces 71% no. Así es. O no necesariamente no, sino que se quedaron. Se estancaron. Se retrocedieron. Algunos tuvieron retroceso. Por ejemplo, en la dimensión de economía, que se llama Economía Próspera, según el Plan Estatal de Desarrollo, 9 avanzaron, 5 tienen un avance de 51% más, 5 tienen avance de 51% o menos, 2 están en peores condiciones que cuando el gobernador tomó la administración. ¿Cuáles son esos 2? Bueno, si no ahorita. Son la tasa de informalidad laboral y el porcentaje de población ocupada que labora en el sector primario que recibe más de 3 salarios mínimos. Okay. Ahora hay menos población que recibe más de 3 salarios mínimos. En el sector primario. En el sector primario. Sí. Pero aquí es muy importante, por tu acotación, decir que Jalisco, ¿cómo vamos?, solo tomó los temas que el gobernador se fijó.
no pusimos ninguno nosotros, no, ni siquiera la manera de medirlo. ¿Que fijó discursivamente o que fijó con ustedes en alguna mesa? Legalmente ante el Congreso al entregar su plan estatal de desarrollo. En donde dice, septiembre de 2013. Recibo así el Estado sí. Y lo quiero dejar así en los próximos años. Y esto voy a hacer, el Congreso lo vota y en ese momento se convierte en un documento legal. Nosotros lo tomamos desde ese instante y le dimos seguimiento año con año contra lo que reportaba el informe, y esta es la segunda vez que hacemos pública esa medición. Gonzalo Sánchez, no sé qué opinión te deja lo que el ejercicio de Geles Cómo Vamos. A mí me gustaría comenzar, Enrique, Augusto, puntualizando dos cuestiones. La primera, destacar el ejercicio. Este es un ejercicio de rendición de cuentas, es un ejercicio que, según entiendo, no se da en todas las entidades del país, es más, en muy pocas, si no es que la única, ninguna. Ya no hablemos a nivel federal. Este ejercicio en el cual efectivamente a partir de un plan, en este caso el Plan Estatal de Desarrollo, un organismo autónomo, un organismo de la sociedad civil se da a la tarea de evaluar con los mismos indicadores que propuso el Ejecutivo cómo van, ¿no? De ahí el nombre de la organización. Esta parte me parece que tiene que ser destacada porque los ciudadanos que nos escuchan pueden pensar que esto es común y no lo es. No. Es una situación de apertura, de horizontalidad, de abrir el gobierno que me parece que debe de dimensionarse y debe de destacarse. El segundo punto que quisiera comentar es el siguiente. La línea de base del estudio es 2015. ¿Por qué? Porque así el Ejecutivo lo propuso al Congreso, como bien lo señala. 2012, 2013, según los indicadores que eligió, nosotros tomamos septiembre de 2013, que es la publicación, pero necesitamos acotar que en 2016 el gobierno del Estado propuso una modificación al plan. Porque eso me confundía, porque lo que leí en las notas incluso es que tenía que ver con el Programa Estatal de Desarrollo, con el Plan Estatal de Desarrollo 2016. Es que hizo cambios, el gobernador hizo cambios en 2016. Es el documento base, aunque eso no quita que haya indicadores previos al 2016. En algunos casos siguen valiendo esos indicadores. Gonzalo, estás hablando. Es correcto. Entonces, en algunos casos, en la mayoría de los casos, tenemos la línea de base 2015, es decir, el comparativo a partir del cual se realiza este análisis es un comparativo del gobierno de esta administración versus esta misma administración. Es decir, el gobernador ahí la idea que tuvo al plantear esta situación es que teníamos que compararnos con nosotros mismos, porque esto iba a permitir estresar en el mejor de los sentidos a las secretarías y a las dependencias con el fin de que fueran superando sus propios alcances y sus propios logros que habían obtenido ya hacia la mitad de la administración. Si esto lo llevamos al comparativo, que no es objeto de este estudio, pero si lo llevamos al comparativo de la línea de base 2012, que es el último año de la administración pasada, lo que tenemos son hallazgos realmente importantes y es ahí lo que se ha venido destacando. Acabamos de pasar la etapa de informe en donde en distintos rubros hay avances del 250%, sobre todo en materia económica, que es donde más se han presentado avances. Entonces, con esto cerraría el comentario. Me parece que es un ejercicio absolutamente sano en una democracia, absolutamente sano en un gobierno que lo que busca es abrirse más hacia la sociedad, y por supuesto que lo que nos deja es un reto hacia adelante en este año, en estos meses que quedan, para elevar estos porcentajes y poder cumplir con lo que nosotros nos trazamos, en este caso con el comparativo al 2015. Decías, Augusto, que en materia económica, de empleo, de desarrollo económico en general, es donde se ven los avances o los claros más importantes del ejercicio que has hecho, gobernador. ¿Dónde ves los oscuros? Es decir, ¿en qué partes identificas tú que se han dado los menores avances en esta investigación o identificas con los indicadores que el mismo gobierno proporciona? El que menos avances tuvo fue educación. Y yo lo destaco y lo destaqué durante la presentación en la que estuvo el gobernador. Y ahorita explicaré un poco cómo se da el mecanismo para llegar a la presentación del jueves anterior, que también es un ejercicio sano de debate y de rendición de cuentas que sucede antes de la presentación, meses antes de la presentación. El caso es que a mí me sorprende lo de educación por consumidor habitual de noticias. Puedes decir, mira, no vamos mal, se han hecho cosas, casi 3,000 escuelas con profesores elegidos por concurso de oposición, el tránsito a los nuevos sistemas que planteó la reforma educativa fue muy sano, están sucediendo cosas buenas, otras no tantas en educación, tenemos el problema de la violencia, y cuando vemos indicadores duros que no ven estas cosas que nosotros nos contamos a partir de las noticias, a mí me sorprendió ver que educación era una de las áreas
presentaba menos avances. Y no porque con lo digamos... del mismo MIDE, digamos. Los del datos, MIDE. todos los datos son del gobierno. Y que tiene que ver con que avances en primaria, en secundaria, deserción. Sí, tiene que ver con permanencia, tiene que ver con cobertura, ese tipo de cosas que y ahí es donde se ven más retrocesos. Donde hay menos avances. O sea, decías que te parece extraño porque no es un la imagen que se haya mediatizado demasiado. La imagen que tenemos es que no vamos mal, y de hecho no vamos mal. Y eso es muy importante decirlo. Estos indicadores son el principio para contarnos la historia. A esa falta la historia. Pero a comparación de inicio de administración, en educación es donde menos avances en educación de calidad se llama el eje. Tenemos 3 cumplidos, 3 con avances del 51% más, 2 con avance de menos 51%, 4 que se regresaron, 4 que están peor que cuando se tomó la línea base, cualquiera que sea, es decir, 2015 o 2012, 9 que ya no son evaluables porque la fuente ya no midió, porque cambió la metodología, que esto también sucedió habitualmente. Bueno, pobreza pasó eso. Y 2 que quedaron en calidad, sí, pobreza pasó eso, en competitividad pasó eso, porque IMCO mide cada 2 años y mide 2 años previos. Entonces la única, a este gobierno le tocó la medición 2014, que medía en realidad 2012, y ahora este año IMCO publica lo que 2013, corresponde a 2013, y ahora IMCO publica... ahora, Augusto, hay la percepción de que el eje, el ramo de la actividad pública en donde este gobierno deja más deudas, más pendientes, es la seguridad. ¿También dentro de qué has hecho, gobernador, te salen esos datos? Sí, en Estado de Derecho, como se llama el eje en el plan, hay 4 indicadores cumplidos, hay 4 con avance de 51% o más, hay 2 que tienen menos 51%, 4 que están peor, 6 que no son evaluables de los de Estado de Derecho. Nosotros elegimos para la presentación mostrar 2 y 2 que pueden ponerse positivos y 2 que están en regreso. En el caso de los cumplidos, o al menos se mantuvieron, digo que estuvieron bien, los expedientes iniciados por justicia alternativa. En 2015 fueron 2.963 expedientes iniciados. El gobernador se propuso en 2018 llegar a 3.711. Conservadora. Por supuesto lo rebasó sobradamente. En 2017 ya eran 8.400. Sí, pero si te comparas, por ejemplo, con Guanajuato en conciliación y en intermediación está 4 o 5 veces arriba de Jalisco. Sí, pero... se propuso una meta por ejemplo, conservadora. Homicidios, ese tipo de cosas. Lo que pusimos, homicidios está a la alza, pero en los delitos del fuero común, que es uno de los que tiene retroceso. En la línea base de 2015, es decir, ya con modificación comparándose con esta misma administración, fueron en delitos del fuero común, que se miden averiguaciones previas, carpetas de investigación, 95.329, 2015. Y se propuso este gobierno que en 2018 bajara un poco, 89,000, es decir, bajar un poco más de 7,000. Ese siempre es un indicador de 2 filos, porque por un lado puedes argumentar que hay más capacidad de denuncia, más confianza en las instituciones, y por otro lado puedes decir no. Eso lo comentamos en la presentación, lo comenté yo en la presentación. El caso es que en 2017 llegamos a 117,554. Así como que la confianza de la ciudadanía en la fiscalía se duplicó, está difícil, ¿no? Pues, son indicadores, más delitos. Por eso insisto en que son indicadores que te permiten comenzar a contarte la historia. Gonzalo, sobre el tema de seguridad. Hay algunos rubros en donde se presentan indicadores a la baja, desafortunadamente son los menos. Hay que reconocer que hay una incidencia delictiva mayor en términos generales en el año 2017. Y yo quisiera poner el dedo en la llaga en un asunto. Fíjate, Enrique, aquí tengo las gráficas, que si me permiten las voy a publicar en mi cuenta de Twitter, tan pronto termine el programa. Y aquí se ve claramente cómo, por ejemplo, robo a negocios, robo a personas, robo a carga pesada,
robo a casa habitación, que son de los que más están doliendo a la ciudadanía, porque son los que más, digamos, nos afectan de manera directa, el robo a vehículos, como a partir de la propuesta híbrida de un mando único híbrido con la Fuerza Única Metropolitana, como estos delitos del 2014 al 2015, 2016, del 14 al 15 empiezan a ir a la baja, y luego en el 2016 con el cambio de administraciones en los municipios, al desarticular este camino avanzado, que para bien o para mal era una apuesta, era una estrategia que podría haber fallado o no. Los indicadores dicen que no iba mal, y cuando se desarticula esta estrategia, lo que sucede es que viene una alza en delitos. Esto no es justificativo, el gobierno del estado asume la responsabilidad que le corresponde. Lo que sí es necesario y es preciso decirle a la gente es que había una estrategia y después se apostó por otra. Y en el ámbito de la competencia también de los municipios decidieron apostar por otra. Pero y los resultados ahí están. Municipios y gobierno del estado. Es correcto. La agencia metropolitana, ¿no? Se pactó cambiar la estrategia, así como con las primeras administraciones del sexenio se acordó una estrategia clara que iba en el sentido de la fuerza única, después se decide cambiar esta estrategia iniciativa de los municipios. Es el sistema de justicia, ¿no? El nuevo sistema de justicia, que eso es lo que ha terminado impactando en los indicadores. Puede tener diversas explicaciones. Lo que es cierto es que la cifra fría, los datos, las gráficas, lo que indican con mucha claridad es cómo había una disminución y después hacia el 2016 comienza otra vez a ir hacia arriba la tendencia. Vamos al corte. Lo que hay que decir del nuevo sistema, y lo hemos platicado muchas veces, Augusto, es que el nuevo sistema no elabora los protocolos, y no elabora los informes, y no detiene, tampoco va por las pruebas para el Ministerio Público. El nuevo sistema es un esquema garantista que permite proteger la presunción de inocencia. Me parece que quien le tenemos que reclamar es quien lo implementa mal. Y el error es que el error no es el sistema. El gobernador lo ha dicho con mucha claridad. Él es abogado, su visión es garantista también. Y el error no es el sistema. El error seguimos siendo los seres humanos, seguimos siendo los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno que no hemos sabido capacitarnos y adaptarnos al nuevo sistema. Y bueno, esto es una curva de aprendizaje que todavía va a tardar, desafortunadamente, aunque se tienen que acelerar los pasos. Bueno, por un lado sí está la falta de adaptación, la falta de capacitación, pedirle peras al olmo, policías que hacían una cosa y que se les impone una completamente ajena. De golpe, ¿no? Ministerios públicos que ya no sabían investigar y que ahora les pedimos que investiguen, pero a final de cuentas el problema sigue siendo el mismo, las fuerzas alrededor del sistema que no quieren que cambie, que quieren que se mantenga, porque había un esquema de corrupción que facilitaba muchas cosas que ya estaban dadas, no solo para los funcionarios, los policías y el aparato judicial, inclusive para quienes estaban fuera. Y eso es lo que ha inhibido que el sistema funcione, que sí, estoy de acuerdo, es neutro. Los que lo hacemos positivo o negativo somos las personas que estamos usándolo. Y me gustaría también comentar algo. Revisado, ustedes me corrigen si tengo la fecha no acertada, pero fue hacia el 2008 que se plantea el cambio del sistema. Se da una transición, me parece que era de 6 años o 7 años, 8 años. Ya llamarle transición a un proceso de 6, 7 años, se da un periodo totote. Pero lo que dice la literatura es que en otros países es el periodo que se ha llevado a cabo. Sí. ¿Qué pasa? En el caso de Jalisco había un rezago tremendo cuando llega esta administración, y de golpe y porrazo prácticamente es que entra este nuevo sistema en funcionamiento, y ahí están los resultados. Repito, no es justificativo, son las personas, son los funcionarios públicos los que tienen que adaptarse, pero lo que es cierto es que no se respetó en todo el país, y menos en Jalisco, este proceso de transición y de adaptación. Vamos al corte, seguimos con este tema. Bueno, mañana con 39 minutos, te recuerdo, estamos en vivo, en Cara a Cara hoy, último día del mes de febrero. Sí, no, este no es año bisiesto, ya me andaba confundiendo. No, hasta el 2020 este es el último. Último día del mes de febrero, 28 de febrero, estamos en vivo. Escríbenos 33 18 80 76 41. Augusto, otro asunto que se pone sobre la mesa en materia de análisis de la gestión de Aristóteles Sandoval son los sueldos, los salarios. Decimos, es cierto, en Jalisco se han generado muchos empleos desde 2013 a la fecha. Sin embargo, son malos empleos precarios, que no tienen las prestaciones sociales necesarias. ¿Qué aparece en qué has hecho, gobernador, del tema de los salarios? Bueno, lo que ya mencionábamos, ¿no? La tasa de informalidad laboral, cuando en 2016 fijaron la línea base, el punto de arranque en 49.5%. Así estaba. Así está. O sea, uno de cada dos era formal. Estaba en la informalidad laboral. Y se propuso el gobernador bajarla un poquito menos de 2 puntos hacia 2018, 47
2.79 fue la meta que se fijó, 2%, y subió en 2017, 49.9. Es decir, quedó más abajo, sí. cuatro décimas más abajo de cómo estaba. Y un dato de salarios que nos da pistas sobre esto que comentábamos, y ya lo decíamos antes, el porcentaje de la población ocupada que labora en el sector primario que recibe más de 3 salarios mínimos. Que eso importa mucho en Jalisco por esta idea del gigante agroalimentario. Claro, tenemos una gran cantidad de empleo. El sector primario, precisamente. Había en 2016 13.4% de la población ocupada que recibía más de 3 salarios mínimos, y el gobernador se propuso una buena meta, me parece, llevarla a 19.04 hacia que ganara 2018. Más de 3 salarios mínimos. O sea, 1 de cada 5 que esa parte del sector más vulnerable por los bajos salarios y por la falta de prestaciones sociales es el primario. No era una mala meta, sin embargo, tuvo un regreso de 3 puntos. En 2017 fue 10.5, es decir, bajó la gente que ganaba más de 3 salarios mínimos. ¿El dato en sector secundario y terciario lo tenemos por ahí? No, aquí no lo tenemos. Es decir, pero si no aparece como un punto rojo es porque tal vez en esos sectores, en el secundario y en el terciario, tal vez no vemos un impacto tan negativo. Por ejemplo, en los salarios. Si tenemos la población ocupada con ingresos mayores a 2 salarios mínimos. Pasó con ingresos mayores a... Bueno, no, aquí hay un error. Porque dice 1.984.000. Bueno, no, debe ser gente. 1.984.258. Se propuso llegar a 2.213.000 y está en 2.36. Es decir, sí hubo. Sí. Con más de 2 salarios mínimos, eso quiere decir que gana más de 5,000 pesos al mes. Así es, hubo un incremento. Eso en cuanto a los salarios que tenemos reportados aquí, ¿no? Gonzalo Sánchez, sobre el asunto de los salarios, ya hacíamos hincapié en el tema de los sueldos en el sector primario. Si uno analiza los datos y se mete a las investigaciones, tanto del INEGI como de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sí parece que hay ahí un Jalisco de 2 velocidades. Un Jalisco muy pauperizado, sobre todo vinculados a sector primario y sector secundario de bajo nivel agregado, de bajo valor agregado, un sector secundario de manufactura más fuerte y un sector terciario que sí está empezando a recibir mejores salarios, y parece que también es algo de lo que nos muestra que has hecho gobernador, ¿no? Esta de pronto disparidad e inequidad en los salarios. Sí, claro, es natural que haya esta inquietud por el tema de los salarios. El gobernador lo ha reconocido, inclusive lanzó uno de sus retos en su informe para lograr con los sectores productivos generar algún bono de productividad, porque lo que hemos detectado es que la productividad se ha incrementado y no así los salarios. Entonces, ¿y va a haber una propuesta ya? Esto es lo que está trabajando ya el secretario del Trabajo y el secretario de Desarrollo Económico. Luis Carlos Nájera, ya estamos esperando la propuesta, ya tiene un par de semanas en el campo. De hecho, es una forma de entender su nombramiento. Luis Carlos Nájera es un personaje que tiene muy buena ascendencia con los empresarios y a partir de eso se espera que pueda lograr este acuerdo. Pero a mí me gustaría comentar lo siguiente. Me parece que este asunto económico, propiamente los empleos, se tiene que ver de manera gradualista. Es decir, primero era dar un paso. El paso 1 era generar empleo, elevar la ocupación, bajar los índices de desocupación, y con esto, ya que más gente estuviera ocupada, entonces ir a la pos de los salarios. En este momento, por darles un dato, con Francisco Ramírez Acuña se generaron números redondos 60,000 empleos, con Emilio González Márquez se generaron 140,000. Sumados los dos dan un total de 200,000 empleos. Esta administración en 5 años ha generado 356,000 empleos. Es decir, esta meta, este paso 1 se ha cumplido. Tenemos que ir por el paso 2. Lo que nos alcance en esta administración y el gobierno que venga, sea del partido que sea quien sea, tiene que seguir en esta ruta. El reto que tiene es ese. En el caso del interior, lo que mencionabas, por ejemplo, en este sexenio se han abierto 87,000 plazas en el interior del estado, mientras que en el sexenio anterior solamente se abrieron 35,000, y en el anterior, el de Ramírez Acuña, se abrieron 10,000. Es decir, se ha elevado 150%, 10,000 puestos de trabajo en el interior, fuera de la zona metropolitana. ¿Esto de qué habla? Precisamente fortalece la tesis que les estoy comentando. El paso 1 era generar empleo. El paso 1 era llevar a este empleo no nada más a la metrópoli, sino también hacia el interior. Y otro dato, de equidad. En esta administración ha habido 143,000 plazas para mujeres. Esto es, 4 de cada puestos de trabajo nuevos han sido para mujeres. ¿4 de cada 10? 4 de cada 10. 10 puestos han sido para mujeres. Han sido para mujeres. En la administración pasada fueron menos de la mitad, 65,000. Aunque la brecha sigue.
en 20%. Es que hay que trabajar la brecha salarial, claro. El que ganen lo mismo, a mismo trabajo, mismo sueldo. Pero vuelvo al punto. El primer paso era atacar el tema. Ya se atacó, ya estamos ahí. Lo que sigue es ahora sí meternos al asunto de los salarios. En el eje transversal que tiene el gobierno del Estado, que tiene que ver mucho con asuntos de género, hay una buena noticia. La tasa de desempleo en mujeres era 5.10%, la meta era bajarlo a 3.5% y resulta que en 2017 llegó aún más abajo de lo que se había propuesto el gobernador. La tasa de desocupación. La tasa de desempleo en mujeres. Ahí nada más tienes que hacer o compararlo con un eje que es muy preocupante, que es el subempleo entre mujeres. Las mujeres, por su condición, por lo que significa, porque buena parte de la sociedad sigue pensando que les toca estar en la casa y cuidando a los hijos todo el tiempo, tienen un subempleo mucho mayor que el de los hombres. Eso lo podemos contrastar con otro dato que también nos da el ejercicio dual que hacemos con el gobierno del Estado, es la tasa de participación económica de las mujeres. A ver, las mujeres, el total de la población económica activa de las mujeres contra el total de mujeres de 15 años o más. La tasa era 48.55 como línea base. El gobernador se propuso llegar a 50, subirla a 1.5% y resulta que retrocedimos, que bajó esa participación de las mujeres a 47. Las mujeres en la economía en su conjunto, en el mercado laboral en su conjunto. Entonces ahí está el contraste. Un dato que también a mí me sorprendió que saliera en positivo, coeficiente de Gini, que mide la desigualdad o la concentración de la riqueza. ¿Cómo explicamos eso, Augusto? No sé si has hecho una valoración e interpretación. Cuando a nivel país es a la inversa, ¿no? Es a la inversa, el coeficiente de Gini subió. Sí, yo creo que, tendrán que decirnos los especialistas. Recordemos que el coeficiente de Gini, bueno, pues es una encuesta, se le pregunta a la gente sobre sus ingresos. Sí, pero es la diferencia que hay entre lo que acumula de riqueza el 10% más rico y lo que acumula de riqueza el 10% más pobre. Claro, pero el comentario va en el sentido de que INEGI cambió un poco la manera de preguntar y ahora es más incisivo respecto a los ingresos extra que tienes, y si ves los datos que tenemos aquí respecto a la informalidad, pues la gente está teniendo más ingresos extras que no están reportados necesariamente por la población económicamente activa. Fíjate, un dato rápido en informalidad. Nosotros hallamos la informalidad ya cercana al 55%. En este momento está por debajo del 50%. Es decir, hace 5 años, la informalidad era en el orden del 55%. Se han bajado prácticamente un punto porcentual por año, ¿no? Esto también puede explicar lo del coeficiente Gini. Efectivamente, en el país, y como bien dice Augusto, ha cambiado cierta parte de la metodología, las preguntas son más incisivas, pero esto es a nivel nacional. Entonces, ¿esto explicaría acaso el movimiento en Jalisco? Pero ¿por qué no se movió a nivel nacional? A nivel nacional sí el coeficiente de Gini sigue a la baja. Yo lo que veo más bien es la eficacia de las transferencias, porque quien se mueve, o los programas sociales, quien se mueve es el 10% abajo. Claro. En realidad, porque el 10% de arriba sigue acumulando. Ahora, en todos los estudios. La comparación es el corte de Augusto, sí, y te retomamos la conversación y leemos tus mensajes con mucho gusto. Bueno, mañana con 54 minutos. Te recuerdo que estamos en vivo, en Cara a Cara. Si nos quieres mandar un mensaje, está Gonzalo Sánchez, vocero del gobierno del estado, y Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Nos dice 0247, buen día. Hablando de salarios, ¿cómo el gobierno dice que luchará para que el ingreso sea mayor si en las cámaras de diputados y senadores están legislando para que se tengan menos beneficios? Dice atentamente Carlos Lozano con relación a la reforma laboral, las reformas laborales que están aprobando, que hay que decirlo, pues son reformas sobre todo nacionales a nivel federal, ¿no? 5784, gracias Juan Ricardo por tu comentario, ahorita lo veo. Jorge Arturo Zambrano, ¿cómo se hacen tontos? Desde la nueva ley es que se ha desatado la delincuencia al por mayor, y en la cuestión salarial ni hablar, estamos por los suelos, el pueblo se está muriendo de hambre y deudas, malditos gobernantes de pacotilla, dice, se llenan la boca de decir que han generado muchos empleos, pero los sueldos son de miseria y eso es una burla vil. Con relación al nuevo sistema yo tendría mis matices a pensar que eso exactamente es lo que desató la nueva ley, porque ya veíamos indicadores muy altos desde sexenios anteriores y ni siquiera estaba en operación el nuevo sistema.
Jonás, pueden generar miles de millones de empleos, para esos empleos son cada vez peores y mal pagados, eso sí, sin mencionar los outsourcing que hacen que el empleado renueve el contrato cada 3 meses. Así virtualmente hay muchos empleos generados, pero es solo un espejismo. Saludos, Enrique, nos dice Jonás. Yo invitaría Gonzalo. a la reflexión. Entonces, ¿sería mejor que no los hubiera? Vamos paso a paso. Este fue el sexenio de abrir oportunidades de empleo. Tiene que venir ahora la lucha por un mejor salario. El problema es, más allá de por supuesto que siempre en ese debate de cuál es el mal menor, pues sí que haya empleos. El asunto es que se vuelva un modelo. Es decir, que el modelo sea, y lamentablemente en México han apostado por eso durante muchísimos gobiernos, Augusto, que es aquí maquilamos barato para que el americano o el canadiense consuman barato. Y por lo tanto, no ha habido incrementos de salarios, a pesar de que vemos aumentos de la productividad sostenidos a nivel nacional, no hemos es decir, que se convierte en un modelo de Jalisco, que compita no por su capital humano, no por lo que generan sus universidades, no por ciencia y tecnología, sino que compita porque aquí se hacen las cosas baratas. Algo alentador en ese sentido es que 15 empresas de Silicon Valley que están dedicadas al desarrollo de tecnología, no a la manufactura, al desarrollo de tecnología, se han instalado este sexenio en Jalisco. Esto te habla que hay una modificación, no hay una apuesta a la manufactura, sino hay una apuesta al desarrollo y a la mente de obra calificada. Augusto. Una de las búsquedas de que has hecho, gobernador, es justamente eso, que el gobernante se haga cargo de que cuando informa, cuando manda un mensaje, su público es muy amplio y que no basta el triunfalismo. Cualquiera nos podemos sentir muy orgullosos de lo que hacemos, pero todos tenemos la obligación de saber ese orgullo a quién va dirigido y qué nivel debe tener. Por supuesto, hay gente que se la pasa mal económicamente, es uno de los grandes problemas que tenemos, así que hay que modular el mensaje, sí, celebrar lo logrado, pero ponerlo en el contexto de quienes no tienen los beneficios, de quienes todavía están en la precariedad. Y este gradualismo también habla de que es un paso nada más, no podemos echar las campanas al vuelo, no podemos decir, sé que en ocasiones la retórica que viene inclusive de los propios entes del gobierno puede exacerbar los ánimos. Yo coincido con Augusto, no es momento de triunfalismos, es un paso que se ha dado y tiene que haber un paso más, y este proyecto debe ser, este modelo, como mencionas, Enrique, debe ser transeccional, debe seguir adelante con el gobierno que venga. Jesús, si la clase política llega a acuerdos para proteger a corruptos o tramposos, ¿qué esperamos del sistema anticorrupción? A ver si retomamos, Augusto, la próxima semana el asunto del sistema anticorrupción. Sí, no hay que dejarlo. Hay muchas discusiones, sobre todo con la instrumentalización y el uso político, me parece irresponsable que han hecho algunos actores de la Fiscalía Anticorrupción. Raimundo Guzmán, buen día, Enrique, y saludos a tus invitados, en especial al excelente politólogo Augusto Chacón. Ya eres politólogo, Augusto. Bueno, aunque usted no crea, a veces Augusto retrocede no uno. estudió ciencias políticas. Me parece que estudiaste varias cosas, Augusto, pero eres egresado de letras, ¿no? Sí, así Mira. es. Así. Mira. Yo he estado muchos años en el ¿Tendrá algún periodismo. costo político los escándalos actuales del presidenciable Anaya? Y respecto al señor Vega Pámanes, ¿habría choque de interés en la decisión que tomaron con tan solo 9 años de castigo político? Mañana abundamos sobre los dos temas, Anaya y Vega Pámanes. 4369, se aprobó la reforma laboral por los diputados, ahora faltan los senadores, es la más agresiva históricamente, se pierde el contrato colectivo al momento que se dará la contratación. 3, por lógica, se modifica la ley del ISSSTE. Prometemos ser una mesa para analizar este tema, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. 86-84, no ha bajado nada la delincuencia, el pueblo no cree en la justicia. A mí me robaron el coche, fui a levantar la demanda, no porque se hiciera la investigación, sino para que el seguro me lo pagara. Bueno, es lo que tiene el robo de vehículos, que es todo el mundo denuncia. Alfonso, buen día, Enrique, ojalá pudieras invitar a Salvador Caro, o a Enrique Alfaro, coordinador y líder visible de MC, para que expliquen a cambio de qué se negoció la reducción de inhabilitación para Vega Pámanes. Sería interesante escuchar sus razones, Alfonso, con mucho gusto los invitamos. Juan Carlos Leiva, y si el ejercicio utiliza los indicadores y los datos del gobierno, ¿cuál es la aportación que hace gobernador? ¿Cómo vamos? Te preguntan. La aportación es justamente lo que está, por ejemplo, sucediendo hoy aquí, que más allá de las cifras, el gobierno del estado dé cuenta de lo que está detrás, de lo que está a los lados, que explique. Sucedió el jueves con el gobernador ahí presente, dimos los datos, hablamos de las cosas, 2 cosas que podemos decir buenas y 2 cosas malas de cada uno de los antecedentes, así que de eso se trata. Augusto, gracias. Al contrario, Enrique. Gonzalo, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Augusto. Nos vamos. Mañana a las 9 discutimos sobre energía, petróleo, hay que hacer más refinerías, qué hacer para que bajen los precios de la gasolina, o incluso si es deseable que bajen los precios de la gasolina. Nos escuchamos mañana a las 9.